Excelente quienes se pudieron conectar, quienes están en tiempo real, me encanta, bienvenidos. Y las personas que posteriormente estarán reuniéndose, bueno, que nos verán en cualquier instante. Feliz tarde, feliz noche, el momento que sea para quienes posteriormente lo estén viendo. Vamos a iniciar. En la sesión pregrabada les dejé 5 términos para definir. De eso vamos a hablar hoy porque es fundamental para lo que se va a venir, para lo que vamos a ver el próximo sábado. Es fundamental que tengamos una idea, pero la idea con estos términos, lo que buscábamos no es tanto que los estemos encontrando por ahí en la red o en algún libro especializado, sino ver cómo lo entienden ustedes, qué presaberes tienen y su capacidad argumentativa en torno a esto. ¿Alguien quisiera comenzar? ¿Alguien quisiera definirme uno de ellos? Si quiere yo le doy mi definición de lo que es la lógica para mí. Bueno. ¿De lo que es cuál, perdón? La lógica, ¿qué es la lógica? Perfecto, dale. Bueno, la lógica desde mi punto de vista es buscar un origen de algo y tratar de explicarlo, analizarlo y dar explicación del por qué se dio, cómo se fundió, por qué existe, qué argumentos se pueden dar del porqué de eso, qué verificación hay para decir que sí existe, que es verdad, o por lo contrario, que no existe o que es una mentira. Bueno, profe, no escucha. No se escucha, profe. Sí, profe, no se escucha. Bueno, ahora sí creo que ya se está escuchando. Me disculpan, por favor, a veces me ocurre. ¿Ya se está oyendo bien? Sí, señor. Sí, profe. Nos diste algunas nociones que son muy importantes. Nos hablas de unas habilidades cognitivas que son muy relevantes y nos hablas de unos detalles. Nos hablas, por ejemplo, de argumentación, palabras que son muy claves. Nos hablas de palabras como encontrar la justificación de algo. Eso lo relacionas con el porqué. Allí hay una tenue línea que lo divide con otro tipo de disciplinas, pero bueno, nos das una noción bien interesante. ¿Qué otra persona nos quiere contar cómo interpreta qué es la lógica? Según lo que ha estudiado, lo que ha visto, ¿cómo interpreta qué es la lógica? ¿Quién más me quiere contar? Dado que no hay una afluencia muy grande, puede abrir el micrófono de una vez y la cámara quien desee hacerlo. Yo, profe. Dale. Listo. ¿Qué es la lógica para mí? La lógica podría considerarse como una serie de pensamientos, reglas y ciertas leyes que nos posibilitan un entendimiento pleno de un asunto que estamos tratando, ¿no? Para mí el concepto clave es entender algo, ¿no? La lógica puede ser la mejor herramienta para lograr que los demás y nosotros mismos logremos pensar algo para después someterlo a ciertas leyes en donde el entendimiento pudiera operar, para así poder llegar a una conclusión. Bueno, muy interesante. ¿Esa definición es tuya o te basaste en algo? No, es mía. Claro que tiene mucho de Kant, ¿no? Pero pues... Perfecto. Sí, claro, por supuesto. Y nos muestras unos detalles muy relevantes en torno a lo que es la lógica, ¿no es cierto? Nos das unos puntos vitales. Si fuera solamente estudiar por qué es, entonces estaríamos buscando, llamémoslo así, no algo trascendental, pero sería como la esencia de las cosas. Si nos fuéramos a Aristóteles, eso sería el papel de la metafísica, la ciencia de las ciencias. Sí es una justificación, pero tú nos diste una clave fundamental. O sea, nos mostraste otro aspecto que aclara mucho los presaberes que nos habían dado en la versión anterior. ¿Cuál fue el punto clave que tú nos aclaraste? El punto clave tiene que ver, por ejemplo, con las normas, las reglas, las leyes. Eso nos muestra que no es tanto el fondo de los temas, porque el fondo de los temas va a tener que ver con otras ciencias y disciplinas, sino que aparte del contenido es cómo lograr unos pensamientos estructurados. Así que es una disciplina, según tú nos estás mostrando, o una ciencia, ya después lo discutiremos, o un arte, sea lo que sea, nos está mostrando una perspectiva más bien de algo formal. La estructura del pensamiento, más que el contenido, la estructura del pensamiento. Cómo lograr que podamos probar ese pensamiento. Bueno,
Otro referente interesante. ¿Alguien más nos quiere dar alguna característica que como la haya definido? ¿Puede abrir micrófono y cámara? Bueno, pues en cuanto a mí, pues para mí la lógica y en cuanto a los... Espérate un momento que no te canso de oír. Está hablando Darla, ¿no es cierto? Te escucho tan suave. Ah, discúlpeme, ¿y así se me escucha bien? Ya te escucho más fuerte. Puedes decir. Bueno, pues según la lógica, en lo que me enseñaron en el bachillerato, que hace poquito salí, es el estudio de métodos y principios que intentan estudiar el razonamiento correcto e incorrecto. Es, por ejemplo, lógica igual razón, razón igual correcto, incorrecto igual argumento y argumento igual a premisas y conclusión. Muy interesante. Qué pena no te escuché todo porque tienes un poco de latencia, pero ya fue mucho más claro, ya estuvo recio. Entonces mira que hay unos detalles muy chéveres acá. Nos muestras como las partes de lo que estudia la lógica. Y nos llevas directamente, mira, hay un detalle muy interesante. Toda disciplina, toda teoría, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Y tú nos estás empezando a revelar ese objeto de estudio. Cada uno está complementando algo chévere. Según lo que nos dijo Darlan, ¿cuál podrá ser el objeto de estudio? Yo sé que de pronto no lo escucharon derecho, pero sí le escucharon las palabras en general. ¿Cuál podrá ser ese objeto de estudio? La biología. Acceder a la verdad. No exactamente, no exactamente. Pero se relaciona, sí tiene mucha relación. Miren que todas las disciplinas estudian algo, ¿no es cierto? La ciencia, por ejemplo, de la biología estudia los seres vivos. Con la física estudiamos los movimientos y los cuerpos, no importa en cuál cultura se haya estudiado. ¿Cuál será como el centro del estudio de la lógica? ¿Cuál será su objeto de conocimiento? Como el razonamiento lógico, ¿qué? El razonamiento, el pensamiento, sí. Ahora, el pensamiento es muy amplio. El pensamiento también lo estudia la psicología, pero ya nos están mostrando ustedes por dónde es. El pensamiento, el razonamiento lógico, coherente, estructurado. Eso ya nos modifica mucho. Y miren que hay un punto importante, que alguien podría decir, pero es que eso es arbitrario. En las ciencias del espíritu, las ciencias culturales, muchas veces nosotros vemos que hay muchos constructos, entonces podríamos decir, sí, es lógico y es coherente, pero para X pueblo. No es que eso sea lógico y coherente per se, pero la ciencia que se ampara en la lógica diría algo diferente, las duras, ¿no es cierto? La lógica en sí misma diría que no es arbitrario, que no es para un pueblo, sino que en sí misma sí es un pensamiento coherente o incoherente, y lo puede demostrar de varias maneras. En lógica 3 veremos. Hay por lo menos 4 métodos matemáticos para demostrar cuando un pensamiento está articulado de manera coherente o cuando no está articulado de manera coherente. Y hay formas en las cuales nosotros directamente con la experiencia podríamos contrastarlo. Pongamos un ejemplo cualquiera. Digamos este caso. Si me demuestran que la lógica nos ayuda a tener pensamientos coherentes de manera universal, entonces aceptaré que hay un pensamiento correcto y coherente universalmente. Si se cumpliera esa condición de que la lógica nos lo demuestra, entonces estaríamos obligados a aceptar que en efecto hay un pensamiento demostrable, comprobable, universalmente hablando. Eso que acabamos de hacer es un modus ponens y desde pequeñitos lo hacemos. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, si tú te portas juicioso donde la abuelita, dejas de ser tan loquito, tan endemoniado, tan terrible, y vas a donde la abuela y te portas juicioso y nos haces quedar bien por primera vez, te voy a comprar un carrito, o te voy a comprar un dulce, te voy a comprar un bombón. Listo. Le ponen la condición, están comprando al niño, listo, perfecto. Cuando regresen a la casa, el niño, así se te ha portado como un demonio muy juicioso, va a decir, tú me acabaste de poner una condición, que es tal cosa, tal otra. Como cumplí la condición, así no lo hubiera cumplido, en la mente de él la cumplió. Como cumplí la condición, por lo tanto, cúmpleme, dame el regalo que me habías dicho. Bien, o cada vez que se te cae un diente, vas a recibir un regalo de la hada de los dientes de Ratón Pérez, lo que sea, el nombre que le quieran poner. Se me cayó un diente, por lo tanto, dame el regalo. Ese tipo de condiciones son un modus ponens. Y ese pequeño lo hacemos de una manera muy natural y se puede contrastar
que hay una condición, y si la condición se cumple, es sine qua non que debe llegar la consecuencia. Eso es algo que se puede contrastar directamente en la experiencia. Y ese es uno de los tipos de pensamiento, una de las 19 reglas de inferencia. Entonces es muy interesante. No sería algo arbitrario que valga solo en una cultura o una sociedad, sino que serían tipos de pensamiento que se pueden demostrar de diversas formas, entre ellas matemática, que en efecto es un pensamiento coherente, estructurado, establecido. Entonces no es un pensamiento, un buen pensamiento porque sea muy moral. Es bueno porque va a misa cada 8 días y reza mucho. No es en ese sentido, sino que es un pensamiento bueno en el sentido que cuando pone, por ejemplo, una condición, si se da la condición, debe darse la consecuencia. Son unas reglas, son unas estructuras de pensamiento que de cumplirse debería dar la conclusión. Bien, interesante, ya nos mostraron. Pero hay otro punto. Resulta que ya tenemos el objeto de estudio, pero además del objeto de estudio, veo que ustedes están como muy avanzados, o tal vez habían visto algunos de los videos o lo habían estudiado en el colegio, lo que sea, o de manera intuitiva. Pero viene la otra pregunta. Hay un objeto de estudio, perfecto, pero aparte del objeto de estudio, yo les quiero consultar. ¿Cuál será la unidad mínima que estudia la lógica? Porque ya me lo mencionaron. Ya me mencionaron las partes, y esas partes me hablaron que hay una conclusión, que hay unas premisas. Ahí está en la conclusión de las premisas, todas son un objeto que es la parte mínima, como la unidad de la vida de la célula, por ejemplo, o la unidad, podría entenderse la unidad química, usualmente se entiende lo mínimo como el átomo, aunque hay partículas subatómicas, naturalmente, y están los quarks y todo lo demás, y hay partículas elementales, taquiones, etcétera. Pero si nosotros dijéramos cuál será como la unidad mínima de estudio en la lógica. ¿Las ideas? ¿Me repites, por favor? No lo escuché. ¿Las ideas? Más o menos, la expresión de la idea. ¿Cuál sería la expresión de la idea? La expresión de un juicio. Eso es una premisa y eso es una conclusión. La argumentación. ¿De qué está hecha la argumentación? Es más básica. Lo que La razón. son las proposiciones. Pero bien, eso lo veremos poco a poco. Excelente. Miren que ustedes mismos están construyendo un concepto muy interesante. Ustedes mismos. O sea, lo estamos armando, no les he dicho una definición última, porque la acabaremos de pulir. Pero ustedes mismos están construyendo una definición a partir de lo que cada uno de ustedes está aportando. Excelente. Vamos con otra. ¿Cuál sigue? ¿Cuál palabra sigue? Después de lógica. El pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Son lo mismo? ¿Son distintas? Similares, profe, pero son diferentes. Lógicamente, porque... ¿Qué entiendes tú por pensamiento crítico? Pues yo por pensamiento crítico entiendo que es una acción en la que desarrollamos una opinión acerca de un tema. Y como base tenemos nuestro conocimiento previo o posición acerca de lo relatado, o sea, acerca del tema que nos den. Muy interesante, excelente. Porque nos das una cuestión. Hay una opinión, se forma un criterio, hay conceptos, pero previamente hay que tener una noción de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Eso es muy importante. ¿Alguna otra opinión o alguna otra definición sobre el pensamiento crítico? Cuéntame. Yo voy a decir la diferencia entre la lógica y el pensamiento crítico. Bueno, Perfecto. La lógica es más como argumentos inductivos y deductivos, y el pensamiento crítico ya es como una aplicación informal de la lógica. No te entendí la última parte. El pensamiento más que... El pensamiento crítico es una aplicación informal de la lógica. Correcto, bueno, muy interesante, muchas gracias. Ya ahí empezamos a tener una diferenciación. Entonces, en uno tenemos unas estructuras de pensamiento, en el otro ya empezamos como a aplicarle esas estructuras a algo para generar un criterio, para tener elementos de juicio sobre algo. Bueno, muy chévere. ¿Alguna otra forma de entender ese pensamiento crítico? ¿Alguien más nos aporta otro fragmento de lo que puede ser ese pensamiento crítico?
Santiago Grajales, compártenos por favor qué es el pensamiento crítico. Pues ya como todos lo han dicho, el pensamiento crítico es un conjunto de capacidades, de ideas para, sí, para como su nombre lo dice, analizar un tema o alguna situación de la que se esté investigando. Muchas gracias, Santiago. ¿Con cuál seguimos? ¿Con qué palabra seguimos? Argumentación. Argumentación. ¿Quién me define argumentación? Si quieres yo, Claro, dale. bueno, ¿qué es la argumentación? Es tener ideas de peso que sustenten lo que se dice, lo que se propone, donde uno define una postura basados en los conocimientos que se tengan referente a cualquier tema del que se está hablando. Miren qué interesante, tenemos la idea de la lógica, ¿no es cierto? Ya hay una noción general. La lógica entonces nos permite hacer procesos cognitivos superiores, relacionar ideas, sacar conclusiones, etc. Y aquí viene justamente eso. Para poder expresarlo de una buena manera, viene la argumentación. Para poder expresarlo con coherencia, con lógica, con estructura, con todo ese tipo de cuestiones, para eso está la disciplina que hemos mencionado. Pero además, tenemos que, cuando se lo aplicamos a las afirmaciones, nosotros podemos darnos cuenta si las afirmaciones tienen o no tienen sustento. No dar todo por sentado. Naturalmente que ese escepticismo no puede ser radical y total. No es un escepticismo de tener que dudar de todo siempre, en todo instante y en todo momento, porque hay cosas que pueden comprobarse. Entonces, si hay cosas que pueden comprobarse, sería una pérdida de tiempo estar dudando absolutamente de todo. Sería una pérdida completa de tiempo, porque nunca podríamos llegar a nada, no podríamos concluir nada, no podríamos conocer, no podríamos saber nada. Finalmente, es solo una pérdida de tiempo. Cuando ya nosotros encontramos que hay cuestiones que se sustentan, que tienen soporte, bueno, no es necesario seguir dudando de ellas a menos de que encontremos un error. Obvio, si encontramos un error, por supuesto, ahí entra el pensamiento crítico. Pero es muy interesante cuando nosotros somos capaces de decir, bueno, siempre hemos dado por sentado X, pero ¿será que es así? Y comenzamos a formular preguntas, ahí comienza ese pensamiento crítico. Y cuando damos bases, cuando tenemos fundamentos, cuando no es simplemente presentar la duda porque sí, sino que además tenemos algún elemento que nos justifique eso, pues tanto mejor. Genial, excelente. Perfecto, entonces es muy sabroso, es muy nutritivo poder tener ese pensamiento crítico ante las ideas que nos presentan, ser capaces de tener siempre un filtro, de tener criterio. Ahora, como les digo, de tener criterio, de pasar por un filtro, pero de saber que cuando ya las cosas tienen suficiente justificación, tienen pruebas, tienen evidencias, podemos científicamente demostrarlas y repetirlos. No es necesario quedarnos siempre en un loop eterno. Será, será, será. Es decir, si nosotros vamos, por ejemplo, a dudas trascendentales, podríamos quedarnos en un solipsismo absoluto encerrado y decir, pero ¿será que este mundo existe? ¿Será que en últimas no es sencillamente el sueño de una mariposa, como decía Zhuangzi, y ya no sé si soy Zhuangzi que sueña que es una mariposa que sueña que es Zhuangzi, o será que es la vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ya no sé si soy un rey o soy un prisionero que está soñando que es un rey? Siempre podríamos tener ese tipo de dudas, pero si nos quedamos inermes en ese tipo de dudas, no se va a poder producir pensamiento, explicaciones ni razón. Maravilloso, magnífico tener las dudas que se desee, pero cuando podemos nosotros comprobar y demostrar cierto tipo de cosas, los otros, ese tipo de pensamientos quedarían como una curiosidad, como algo interesante, esa duda existencial, todo lo que se quiera, pero podemos empezar a proponer y a construir y a elaborar pensamientos mucho más complejos y más articulados. Entonces es necesario ese pensamiento crítico, pero cuando ya algo se puede demostrar, pues si le encontramos una falla, una caída, magnífico, maravilloso, ahí está la falsación. Eso es lo bonito de la ciencia, siempre podemos encontrar un error. Pero cuando lo encontremos, no es necesario empezar a quedarnos siempre encerrados en un loop, y como cuando uno es un programador y está articulando algo y no le hizo bien el if,
y se queda siempre encerrado y no sale de eso. Puede pasar en nuestras vidas si nos vamos a quedar siempre en la duda. Entonces es un pensamiento crítico, pero también puede construir, puede articular, puede llegar a mejores elementos. Entonces es muy interesante con lo que nos están planteando ustedes mismos. Retórica, ¿verdad? Seguimos con retórica. Si quiere, pues yo la leo. Espérate, Natalia, vamos con una persona que no nos haya participado y que entonces tiene una participación excelente. Vamos, por ejemplo, con Paula. Paula, cuéntanos, por favor, ¿qué es retórica? Bueno, buenas tardes. Para mí la retórica es una disciplina que se enfoca básicamente en el lenguaje y el discurso. Es como decir las cosas de tal manera que se convenza al público. Esta tiene como pilar fundamental la lógica y la argumentación, pues son indispensables al igual que la retórica para ellas, debido a que el lenguaje es la forma de expresar nuestras ideas a los demás. Pero para que éstas sean parte de la retórica deben estar cargadas de lógica y argumentación. Esa es la definición más actual, esa es la definición que se ha tomado después de Cain Perelman, por ejemplo, en el Imperio Retórico. El hombre comenzó a estudiar la retórica y miraba discursos de los grandes oradores. La mayoría de discursos de grandes oradores con los que contaba eran discursos de predicadores medievales y renacentistas, sobre todo los renacentistas. También tenía referentes griegos y con eso comenzó a haber una estructura de la argumentación, porque antes de esto la retórica no era vista así, sino que se convirtió en algo mal visto. ¿Qué otra persona tiene otra definición de retórica, la que quiera que sea? Porque aquí ya la mezclamos con lógica, con estructura, con argumentación. ¿Alguna otra persona tiene otra definición de retórica? De acuerdo a lo que le hayan dicho. Porque, por ejemplo, yo no sé si en la vida académica, por ejemplo, en el colegio o algo, le dicen, eso es muy retórico. O dicen, es una pregunta retórica, también se ha mencionado, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene otra definición diferente de retórica según lo que haya escuchado, lo que haya entendido? Michelle, ¿qué definición tenías tú de retórica? Buenas tardes, profe. Yo la verdad tengo lo mismo de mi compañera, pues yo tengo que hablar de manera correcta en público, saber elaborar discursos correctos que logren persuadir al público. Pues eso me lo enseñaron en el colegio. No, pero perfecto. Mira, hay una cosa muy interesante. Lo que tú me mostraste es una definición más clásica, más apegada a lo que inicialmente era la retórica. Y la retórica se veía así, pero resulta que se terminó convirtiendo como en una forma despectiva. Ustedes no sé si han escuchado el término verbalista, y verbalista para la Edad Media era como decir, este es muy hablador, ¿no es cierto? Como, discúlpenme la expresión, pero el culebrero, pues, el que va a ir a enredar, a confundir, a que utiliza un lenguaje muy bonito y convence sí o sí, hace llorar, pues, a los ángeles y lo que sea, pero su discurso puede ser vacío. Entonces, por ejemplo, los mismos griegos criticaron a varios retóricos por eso. Ya les voy a contar por qué. Natalia, ahora sí, cuéntanos qué nos vas a decir. Profe, pues que también en la retórica se debe tener muy presente cómo se escribe y también cómo se redacta. Pues claro. y ya todo esto, porque de esa forma también se evalúa y se analiza si lo que está diciendo es verdadero o es fraude. Entonces tenemos como ese reino de la forma. La retórica se había visto como solo forma, nada más estructura, que fuera muy bonito, que convenciera. Por eso criticaban, por ejemplo, a los sofistas, que fueron los primeros profesores y los primeros abogados, por decirlo de alguna manera, porque vendían el conocimiento y porque defendían a cualquiera. Entonces un día le decían, defienda a X persona, y hace creer a las personas que X comportamiento es lo más horrible del mundo. Para el otro día otra persona que había hecho eso le pagaba por defender y hacía llorar a las personas diciendo que ese era el comportamiento más humano y más natural. El mismo comportamiento un día lo censuraba y el otro día lo defendía, dependiendo de cuánto pagaran, ¿no es cierto? Entonces la retórica comenzó a verse mal, los verbalistas, los habladores, etcétera. Pero la retórica recobró fuerza cuando se hizo hermana de la lógica. Vamos a profundizar un poco más en eso. Y la retórica, digámoslo sencillo, como cuando una persona quiere conquistar a otra y se dedica a buscar ese punto débil para que claudique, para que caiga, para poder gozar de los favores, cualesquiera que sean esos favores que desee de la otra persona.
Entonces quiere X favor de la otra persona para gozar de ese favor, la conquista. Algo parecido ocurre con la retórica. La retórica lo que quiere justamente es encontrar el punto de quiebre del público para que ese discurso llegue profundo, cale profundamente. Pero lo más interesante es cuando la retórica no se queda solo en la forma, sino que se va con argumentación, con lógica, etcétera, y eso ya toma un cuerpo interesantísimo. Incluso también se puede matematizar. Y por último, ¿quién me quiere contar la última palabra? ¿Qué es la verdad? Si Profe, quieres, qué yo pena. comienzo. Respecto a la retórica, a lo anterior, a mí sí me gustaría un poquito aclarar, por ejemplo, cuando uno le dicen eso o cuando uno responde o responde a otra persona de que es una pregunta retórica, ahí uno cómo responde, o sea, cuando uno le están haciendo una pregunta retórica, de que un ejemplo de cómo es. Perfecto. La pregunta retórica significa que no requiere respuesta. Cuando por lo general te hago una pregunta retórica, yo ya presupongo cuál es la respuesta. Entonces, por ejemplo, estoy ante un auditorio, por decir algo, pongamos un ejemplo cualquiera. El auditorio es de cristianos, ¿no es cierto? Entonces, si es un auditorio de cristianos, voy a decir, ¿acaso el Señor derramó su sangre en vano? ¿Acaso el Señor no nos dio vida eterna? Si es un auditorio de cristianos, se va a sobreentender la respuesta. No estoy esperando siquiera que respondan. Aunque si hay adherencia, pues probablemente van a responder, irán todos amén o levantarán su mano o algo por el estilo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si estoy ante un auditorio, por ejemplo, están los 4 jinetes del Apocalipsis, que son 4 científicos que les gusta propagar el ateísmo en público, y entonces ellos dicen, ¿acaso las creencias no son un simple meme y las personas, lo único meme, el nombre original es una definición científica, no crean que eso viene por los muñequitos, es una definición científica, no es un simple meme, es decir, no es una unidad de propagación que se adhiere en la mente de las personas porque culturalmente se lo impusieron y lingüísticamente está traslapado en su pensamiento, es decir, las personas creen simplemente porque se lo impuso su cultura, no porque tengan ninguna convicción. Entonces, no están esperando que respondan. Naturalmente, las personas sabrán que es así, de acuerdo a la convicción que tienen y a las explicaciones y a los modelos de medición de memes que han realizado. Entonces, una pregunta retórica usualmente no requiere respuesta. Si hay adhesión, es más para generar fervor, emoción, antes que para esperar que la persona responda. Listo, profe, gracias. ¿Sí te quedó claro? Sí, perfecto. Excelente. Perfecto, vamos entonces con la última. ¿Quién me la quiere contar? Pues si quieres yo empiezo, profe. ¿Listo? Digo, bueno, ¿qué es la verdad, no? Bueno, la verdad es un concepto muy difícil de abordar, pero bueno, podría decir que no existen verdades absolutas, pues para que así lo sean, tienen que ser aceptadas universalmente. Pero bueno, lograr una aceptación completa es imposible, ¿no? Diría que la muerte es un suceso que está universalmente aceptado, pero la idea que se tiene sobre la muerte varía según las creencias y la forma en la que se aborda el concepto de la muerte, ¿no? Pero bueno, tampoco se puede caer en el relativismo y decir pues que también hay ideas que pueden tener un grado mayor de validez, ¿no? Y que pueden considerarse verdaderas, como lo son las teorías a las que se llegan por medio del método científico, la lógica y las ciencias en general, ¿no? Pero estas tampoco tienen la última palabra y en muchas ocasiones suelen ser refutadas, por lo tanto tampoco se pueden considerar como la última verdad. Si nos fijamos en el lenguaje y en la filología, encontraremos que las palabras tratan de dar la explicación de su entorno, ¿no? Entonces, para encontrarlas y dar un contenido a estas explicaciones, se tiene que tomar en cuenta el es, porque sin este las cosas no tendrían ningún sentido, ¿no? El es de la cosa. Entonces, cuando afirmamos que una cosa es, le estamos dando un valor. Entonces, aquí el sustento del es la cosa en sí, ¿no? La base fundamental sobre la cual se construyen los conceptos que pueden llegar a ser verdaderos. Y bueno, es que aquí ya estoy entrando en un campo del ser y pues lo dejé hasta ahí porque no me quería complicar más. Claro, obvio, obvio. Magnífico, magnífico. Qué buen rastreo. ¿Qué es lo que estudias tú, Wilmer? Geología. No te entendí, ¿me repites? Geología, profe. Wilmer, pero te gusta leer filosofía, ¿no es cierto? Sí, claro. Pues ya tengo... Esto tiene más de Heidegger. Excelente, excelente. Sí, y un poquito de Nietzsche. Bueno, sí.
Sí, profe. Interesante ese rastreo, muy, muy interesante ese rastreo. Y miren que aquí hay un detalle importantísimo. Esto va a ser fundamental y revelador en el cierre que vamos a tener para la próxima sesión. Y es fundamental y revelador ponernos a pensar en torno a la cosa en sí. Entonces, ¿la verdad está en la cosa en sí o en dónde se encuentra la verdad? Bueno, hay unos detalles muy interesantes y la duda, hay una verdad absoluta. Digamos, la ciencia no plantea como tal una verdad absoluta, o la estructura lógica tampoco plantea una verdad absoluta, plantea otro tipo de verdad que tú nos has mostrado hoy, muy agradable. ¿Alguna otra concepción, como quiera que la hayan articulado, alguna otra concepción de qué es la verdad? Profe, yo creo que también depende mucho del contexto, de la cultura y pues las creencias, porque cada individuo crea su verdad, ¿cierto? Entonces para cada individuo esa verdad es esa y ya. Entonces es una verdad relativista, tú no estás planteando una verdad cultural. Entonces, dependiendo de la cultura, hay distintas verdades y aún en cada cultura, cada individuo la estructurará a su manera. Bien, ya nos estás planteando otra noción diferente, porque también nos planteó la duda, Wilmer, también nos planteó la misma duda. ¿Existe una verdad absoluta? ¿Sí o no? Y Wilmer nos dice que no, nos dice que hay aproximaciones más rigurosas. Sin embargo, tú ya nos planteas que la verdad es absolutamente relativa, que cada cultura tiene una forma de entender la verdad y peor aún, cada individuo al interior de la cultura tiene su forma, estructura y su propia estructura, su forma de entender y esa sería la verdad. Bueno, ahí hay otra versión. ¿Quién nos cuenta cuál es su versión de la verdad o que no existe en lo absoluto? Profe, yo digo que la verdad es como la proyección del bien, como una relación entre entre la realidad y pues lo que sabemos y nuestras creencias, como dice la compañera, que son muy subjetiva, relativista. Muchísimas gracias, María José. Bien, ya tenemos entonces más elementos de juicio. Perfecto. Me gusta mucho ya con lo que han dicho. Ya he visto que han estado pensando en torno al tema. Ya tengo una noción de hacia dónde están apuntando ustedes. Entonces, el sábado este va a ser el tema fuerte. No tienen que tomarlo todo, pero en la página, ya les digo, en la página 63 del libro de Luis Enrique García, que se llama Lógica y Pensamiento Crítico, yo se los mandé, Pensamiento Lógico y Pensamiento Crítico, en la página 63, hablan del problema de la verdad. Esta vez era lo que ustedes entendían y de lo que habían leído previamente. En ese momento denle una mirada, lean, de ahí en adelante hay varias páginas, no son muchas y no es largo, pero denle una mirada, lean algunas de las páginas, tengan una noción de lo que se trata, que vamos a dialogar más y a discutir en torno al tema el próximo sábado. Listo. Me encantó que hayan pensado bien en torno al tema, me parece excelente y ya el sábado vamos a profundizar en ello. Listo, el sábado vamos a profundizar, a dar unas nociones de esto de manera más detallada y más clara. Pues para los que estén el sábado, los que no lo van a ver posteriormente, no hay ningún problema, pero que tengan una noción para que cuando vean el video tengan más elementos de juicio. Un abrazote enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego, compañeros. Profe, y usted el sábado deja ahí lo que toca hacer para el lunes. Sí, así es, claro que sí. Listo. Gracias. Un abrazote enorme, es lo mejor. Chao, chicos. Profe, Sí, cuéntame. esto es que yo tengo un problema con el Classroom. Yo le envié un correo, pero no me lo respondió. Ya, yo no estoy manejando Classroom en este momento. Yo no estoy manejando Classroom. Lo único que estoy manejando en este instante es, tenemos nuestra aula invertida, ¿no es cierto? Estaba esperando para verte en clase, pero no sabía qué grupo eres. Menos mal que me lo consultaste. Nuestra aula invertida, en donde hacemos los ejercicios. Nuestra aula de explicación, que es voluntario quien quiere ir, quien lo quiere ver posteriormente no hay problema, yo les envío el video y queda todo soportado en el canal de YouTube. Entonces, ¿te hace falta algún documento? ¿No te han llegado las cosas? ¿Te matriculaste después? No, profe, es que como en el grupo de geología como que habían dicho que tenía un grupo de Classroom, entonces yo pues me embolaté mucho porque no tenía nada y me asusté. Entonces, no tengo nada. Si tiene los textos, perfecto. Si te hacen falta los textos, te los vuelvo a enviar. Listo. si Profe, yo también no enviar, tengo le los agradecería, textos. gracias. Entonces, Profe, yo tampoco tengo los textos. Mándenme el correo ahora y yo se los reenvío. ¿Les parece? Los que les haga falta. Profe, una pregunta, ¿usted va a tener Moodle en la página del CIA?
que estaba esperando si me abrían el Moodle. Como todavía creo que no me lo han abierto, de pronto sí les hablo un Classroom y ahí se lo subo. Pero estaba esperando que a ver si me abrían el Moodle o no. Si no lo abren, les habilito un Classroom. Bueno, profe, Bueno, gracias. muchas Chao. gracias. Un abrazote, les deseo lo mejor, un gran gusto. Gracias, profe. Gracias, profe.